Bueno, para nosotros este es un año muy significativo. Cumplimos 10 años desde que iniciamos este proyecto que se llama Design with México, y también con estos 10 años celebramos el haber logrado que la Ciudad de México se convierta en capital mundial del diseño. Creo que es una cosa muy importante para nosotros mencionar que cuando hablamos de diseño, queremos hablar de diseño en el sentido un poco más sajón, que no nada más hable del diseñador industrial, sino que también hable del arquitecto, del paisajista, del gráfico, tratar de incluir a toda la comunidad creativa del diseño en esta semana, en este programa y en esta designación. Nosotros empezamos hace precisamente 10 años, y uno de los proyectos que teníamos en mente era cómo sacar el diseño a la calle, cómo acercar a los diseñadores jóvenes a distintas plataformas de diseño y cómo impulsarlos. Esto es una fotografía de uno de los proyectos que más nos gusta, que se llama Diseño Contenido. Esto es lo que hacemos cada año en los espejos de agua del Parque Lincoln, donde ponemos 23 contenedores e invitamos a distintos diseñadores del resto de la ciudad y del país a que presenten proyectos y sus productos de manera independiente. Primero nos costó mucho trabajo que nos dejaran vender, ¿no? La delegación tenía miedo de que pudiera ser un tema complicado la venta o de que se convirtiera en un tianguis, y al cabo de los años se dieron cuenta que era un proyecto que estaba impulsando a las nuevas generaciones, y es un proyecto que toman ahora tanto en la ciudad como la delegación con muchas ganas y con mucho interés en posicionar a las nuevas personas que vienen a trabajar en nuestra ciudad. Es un proyecto complicado porque se nos ocurrió contenedores, y los contenedores pues no tienen que venir desde lejísimos, los tenemos que transportar a las 4 de la mañana. En logística tiene mucho, pero es un proyecto que nos gusta mucho. Igualmente tenemos esta exposición. Una de las cosas que nos era más importante dentro del Design Week era acercar al diseño a las instituciones federales de museos, ¿no? En donde el diseño fuera reconocido como un arte, ¿no? Y tuvimos la suerte de hacer una de las la primera exposición después de 40 años en el Museo de Arte Moderno, que se llamaba La Fábrica Mexicana, que había muchos de los alumnos que vimos aquí afuera participando, y creo que eso abrió la puerta a los museos a tener un programa de diseño cada año. O sea, el Museo de Arte Moderno ahora, dentro de su programa anual, tiene estas exposiciones de diseño que nosotros curamos y participamos en ellas. Por ejemplo, esta es una exposición que hicimos de Luis Barragán y Nerien Hu, y nos llamó mucho la atención porque este era un despacho chino que en una plática que caímos por azares del destino, vimos que estaban inspirada su práctica profundamente en ideas y conceptos de Luis Barragán, y nos dimos cuenta cómo el diseño no tiene temporalidad, no tiene tiempo, no tiene lugar, y estas personas que no conocían México, que nunca habían venido, tenían muchas inspiraciones precisamente de este arquitecto mexicano, y decidimos hacer esta exposición donde era un diálogo imposible en diferentes etapas del tiempo. Esta imagen es de la exposición que hicimos de Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez es el arquitecto que hizo el Museo de Arte Moderno, el arquitecto que hizo el Museo de Antropología y Historia, entre varias cosas, pero lo que nos gustó mucho es que él era un hombre multidisciplinario. No nada más hacía arquitectura, hacía diseño gráfico, hacía diseño industrial, como se utilizaba hace muchos años antes de que existieran de manera tan fuertemente las disciplinas separadas, y es una persona muy importante porque estuvo a cargo de toda la imagen de las Olimpiadas de México 68 y de integrar el equipo, ¿no? que hizo posible todo este diseño, y que además fue una de las primeras ejercicios donde se hacía una marca ciudad, marca país, donde se experimentaba fuertemente con el grafismo para crear una identidad nacional. Lo que festejamos este año y la designación que conseguimos con la Ciudad de México, que es la primera vez que una organización no gubernamental busca en conjunto con un gobierno local la designación, fue precisamente
alinearnos a este movimiento de ciudades que es el World Design Capital. Y lo que es interesante de esta propuesta es que es una propuesta donde no busca precisamente hablar del diseño como objeto, sino hablar del diseño, en cómo el diseño influye en la calidad de vida del ciudadano y cómo el diseño está en todas las cosas que hacemos y que vivimos en la ciudad. Generalmente nos preguntan que ¿por qué diseño? ¿No? ¿Que dónde está el diseño en la ciudad? O que cómo la gente lo ve. Y les digo, bueno, en el transporte público el diseño gráfico es, de la tarjeta del transporte público es diseño. La tarjeta pues, es diseño inteligente, son sistemas. La estación del Metrobús es diseño. La señalética de la estación es diseño. La ergonometría de la silla en el transporte público es diseño. El cruce seguro es diseño. Entonces, la gente siempre piensa que el diseño es únicamente el objeto, o piensan rápidamente en una silla, en algo que es en un vaso, en cosas que podemos identificar como más fácilmente o como estamos más identificando siempre que son cosas de diseño. Una de las cosas que nos parecía muy importante era, porque todo el mundo dice, bueno, es México la ciudad capital de diseño, mañana nos vamos a despertar y somos Noruega, pero no, o sea, lo más importante de esta designación es que empieza una conversación a nivel, o sea, gubernamental, en donde se toma en cuenta el diseño como un factor de cambio. O sea, nosotros plantamos esta semilla en donde se cambia la conversación del diseño y la conversación del diseño no sea solamente la objetual o la del objeto del deseo, sino sea la que tiene como esta sostenibilidad social, ¿no? Que hace de nuestras vidas una mejor vida. Eso no significa que algo que sea objetual no tiene responsabilidad social, porque hay producción, hay muchísimas cosas atrás, pero o sea, nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de, por ejemplo, estar en este lugar con alumnos de la Ibero, en donde hay alumnos de otras universidades, en donde se siembran estas semillas que esperamos tengan como muchos frutos en el futuro dentro de la conversación integral de lo que es el diseño. Esta designación de World Design Capital la da el World Design Organization, que es una organización bastante antigua que tiene 60 años y que empezó como una organización de diseño industrial. Y la primera ciudad que fue capital mundial del diseño fue Torino, y precisamente salió de todo lo que habían diseñado en la ciudad como parte de la identidad de los Juegos Olímpicos. Las siguientes las ciudades que han sido capital mundial del diseño son Seúl, donde se hizo ese gran proyecto de rescate de la zona del río con Zaha Hadid, y que es algo que empezó a trabajarse hace 10 años y que se plantaron las semillas para hacer estos grandes proyectos y, como decía Andrea, concientizar a las autoridades locales de la importancia del diseño y de los profesionales del diseño en la toma de decisiones relacionadas con lo que tiene que ver con la ciudad. Otra de las ciudades es Helsinki, ¿no? Que bueno, pues es una ciudad con un diseño nórdico, una gran tradición de diseño. La siguiente ciudad fue Cape Town, que Cape Town de muchas maneras tiene referencias importantes con la Ciudad de México, porque es una ciudad muy diversa, es una ciudad donde al mismo tiempo conviven dos características, una muy próspera y otra no, que lo puede hacer similar a la Ciudad de México en muchas problemáticas, en marginación y en áreas de oportunidades en los sectores que no están tan intervenidos por las políticas públicas de diseño o de planeación. La última designación fue la de la ciudad de Taipei. En China es una ciudad, bueno, el frente de China es una ciudad un país muy interesante, que también están buscando su propia identidad como una nación creativa, y es la Ciudad de México ahora, obviamente, y la próxima ciudad es Lille Metropolitana, que se une con varias ciudades de alrededor para hacer una propuesta más amplia. Que lo que dio World Design Organization en México, más que el diseño en sí, es la potencial, o sea, el potencial que tenemos en México de ser unos design thinkers, o sea, de crear esta plataforma. Nosotros hemos trabajado mucho este eslogan del mejor diseño de ciudad es igual a mejor calidad de vida.
Y eso es uno de los proyectos que se han hecho en la ciudad, que viene con esta tendencia mundial, que son cosas que han venido de iniciativas de Bloomberg en Nueva York, que es por ejemplo el proyecto de 20 de noviembre, donde se agrandan las banquetas, se crean estos espacios de convivencia y que transforman la vida de la ciudad. Esto es algo que vemos en muchas ciudades, ya no nada más pasa en Nueva York, sino pasa en París, pasa en Buenos Aires, pasa en Sao Paulo. Son iniciativas que se han ido por todo el mundo, porque lo que están buscando las nuevas maneras de pensar es cómo le damos importancia al ciudadano, al ser humano, que es el usuario de la ciudad. Pensando mucho en cómo podíamos darle algo especial a nuestra designación, es buscar que el diseño fuera socialmente responsable. Y ahorita más adelante les vamos a explicar por qué diseño socialmente responsable, porque el diseño de la ciudad pues, se puede ver de dos maneras muy distintas, que es el diseño vivencial con el que convivimos diariamente. Nosotros hemos buscado hacer del diseño una causa y generar 4 valores ejes para la comunicación de toda la designación. Lo número 1 es cómo el diseño en las ciudades puede generar oportunidades para su comunidad. Cómo el diseño puede restaurar la dignidad del habitante en la ciudad. ¿Qué queremos, por ejemplo, decir con restaurar la dignidad? Bueno, si se interviene un parque, este parque está bien diseñado, es un parque seguro, es un parque donde pueden ir menores, pero pueden ir adultos, se restaura la dignidad del habitante. Todos los estudios muestran que las personas pasan muy poco tiempo en sus casas y en lo que experimentan es las vivencias en la ciudad. Entonces, si tú tienes un buen transporte, un buen espacio público, unas buenas condiciones de trabajo, sientes que tu calidad de vida es mejor, aunque el espacio donde tú vives sea más pequeño o tenga ciertas carencias. Entonces, elevar la calidad de vida en el espacio público es una cosa importante. También preservar lo valioso. Bueno, ¿qué queremos decir con preservar lo valioso? Esta es una ciudad que tiene una herencia cultural muy importante, y en esta herencia cultural sentimos que es imprescindible tratar de preservar todo lo que se pueda de la huella arquitectónica y de diseño de esta ciudad, pero al mismo tiempo transformar con respeto. ¿Por qué? Porque las ciudades son transformación continua, es cambio continuo, y yo creo que es una de las cosas que tenemos que buscar todos como profesionales, es en los proyectos que hagamos, cómo intervenir las cosas de manera respetuosa. Y los parámetros con los que hemos buscado medir los proyectos que están participando con nosotros y los programas interuniversitarios que estamos haciendo con todos ustedes es cómo el diseño puede mejorar la calidad de vida, cómo el diseño es sustentable o inclusivo, cómo el diseño es acorde a su tiempo, cómo resuelve problemas y cómo promueve el cambio. Y sobre esta temática hemos desarrollado 5 ejes principales de comunicación. El primero, el ser humano, ¿no? Porque el ser humano es la persona que experimenta la ciudad, y ese es el centro de nuestra conversación. ¿Qué queremos decir con esto? Que pues en términos de branding, cuando uno va a un negocio, dice, bueno, pues ¿quién es el usuario? ¿No? ¿Quién va a venir a este café? ¿Cómo va a ser su experiencia? ¿Cómo van a pedirlo? ¿Cómo se los vamos a entregar? Bueno, pues en las ciudades se tiene que ir hacia arriba y pensar exactamente cómo es la experiencia del ciudadano en la ciudad. Y los 6 subtemas son habitante, movilidad, identidad de ciudad, medio ambiente, espacio público y economía creativa. Uno de los ejes como importantes, que es el ser humano, es porque sentimos que queremos que tengamos ser unos ciudadanos más felices, ¿no? Entonces, para ser unos ciudadanos felices tenemos que tener una experiencia de ciudad que se nos haga como más agradable y más sostenible. El primer tema que tenemos, bueno, es el habitante, y hablar cómo en la ciudad se debe de generar mejor vivienda, mejor diseñada, tratar de crear estrategias y hablar de estrategias contra la gentrificación,
Y generalmente cuando se crean oportunidades en diferentes zonas de la ciudad donde se transforman, lo que se crea es gentrificación, y las personas que se quedaron ahí en los tiempos duros son los que salen, y difíciles, son los que salen de las colonias y no reciben los beneficios de la nueva comunidad que está llegando a esta ciudad. Es lo que en Estados Unidos se conoce como el affordable housing, porque es algo importante que las ciudades no pierdan su identidad y que los barrios y colonias no pierdan su identidad. Nos hace mucho reflexionar, ¿no?, en Jane Jacobs, que fue la primera activista a nivel mundial y documentado precisamente de lo que son las ciudades y de cómo se deben de respetar los vecindarios, porque en aquel entonces, en los años 60, se quería cortar toda la zona de Nueva York, donde está el Washington Square cerca de la universidad, para hacer un freeway. Y ella se opuso y hizo toda esta investigación donde hablaba de la importancia del vecindario y cómo las zonas con usos mixtos eran más seguras. Porque decían, cuando tú estás en una zona donde hay un panadero con una tienda, con un salón, con vivienda, pues la gente conoce quiénes están ahí. En cambio, cuando tú estás en zonas donde nada más son tiendas, pues la noche es peligroso. Cuando estás en zonas que nada más son casas, pues durante el día es peligroso, está deshabitado, nadie se da cuenta de lo que pasa. Entonces empezó a documentar todo esto, como los vecinos, como el habitante, como el diseño y toda esta planeación de usos mixtos era importante en crear la vida de la ciudad. Otro de los temas es el tema de la movilidad, ¿no? El uso de los transportes eléctricos, de los transportes que consuman menos energía, hacen que las ciudades sean más eficientes, ¿no? Y nos gusta mucho esta imagen de un transporte público donde están formadas la gente que ocupa el espacio que ocuparían todos esos coches para moverse de manera individual. Y obviamente como la Ciudad de México se ha adherido a programas como lo de las ecobicis, que son también iniciativas que ya están en todo el mundo, y que la Ciudad de México es, creo que ya la segunda más grande a nivel mundial. Y cuando se planteó la iniciativa de las bicicletas en la Ciudad de México, hay quien decía, no, las bicis no van a funcionar, no se van a usar, se las van a robar, y no pasa nada. Es un programa súper exitoso y mucha gente lo usa, y cada día más en ciertas partes de la ciudad donde es factible, la gente lo usa para transportarse de su casa a su trabajo. Y digo, si en ciudades como Copenhague la gente se transporta en bicicleta con ese clima, pues yo no veo por qué la Ciudad de México no se puede adherir más a este tipo de iniciativas. Otro tema que vamos a abordar durante esta designación es la identidad de ciudad. Algo que nos parece importante mencionar, ¿no?, y que les recordaba antes, es precisamente toda esta identidad gráfica que se generó cuando México 68, el movimiento de la paloma, se creó también con el tema de toda la paz, y precisamente esta paloma que diseñó Pedro Ramírez Vázquez nos las permitieron usar, y hemos generado la presea México Territorio Creativo, que a partir de este año entregaremos a diferentes personas que estén trabajando de manera creativa y activa en nuestra comunidad. Pero una de las cosas importantes a mencionar es que nuestra ciudad tiene una percepción muy distinta a la percepción que tiene como país. Quizás cuando piensan en México como país y piensan en la violencia, en todo lo que está pasando, creo que estamos en el número 42. Pero cuando estamos hablando de la Ciudad de México, estamos creo que en el número 12, yo no me acuerdo, me alcanzó a ver aquí, pero lo que ha pasado ahora es que los gobiernos federales se han desligado completamente de las ciudades. Por eso las ciudades se han convertido en entes tan importantes. Se dice y se reflexiona mucho que el siglo XIX fue el siglo de los imperios, el imperio británico, el imperio otomano, etc. El siglo XX fue el siglo de las naciones, y que el siglo XXI es el siglo de las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades vive el 80% de la población mundial. En las ciudades se están generando las problemáticas, y en las ciudades se están generando las soluciones. Entonces vemos que la Ciudad de México está, bueno, como México no está en esta parte, estamos en el número 42
después de ciudades del primer mundo, pero sin embargo, en percepción de ciudad, estamos abajo de puras ciudades básicamente de los países desarrollados. Entonces yo creo que esto es algo importante y que nos tiene que llenar de orgullo. ¿Por qué es importante? Porque hay algo que se llama soft power, ¿no? Y el soft power es una cosa que habla mucho de lo que puede ofrecer la identidad cultural y creativa de las ciudades y de sus comunidades, ¿no? Nos da la oportunidad de presentar al mundo el dinamismo de nuestra comunidad creativa y de cómo podemos tendernos mejor a nivel internacional. Generalmente la gente cuando piensa de México piensa pues, en estos íconos, ¿no? Que son los íconos que podríamos referir tradicionalmente fácil a la cultura mexicana, o en los problemas de inseguridad que hay en todo el país. Entonces, como comunidad creativa, tenemos que buscar cómo en otros países venden otras ideas, ¿no? Venden que son generadores de Juegos Olímpicos, arte, cultura, inventiva, narración, y cómo los países y las ciudades lo explotan, ¿no? En esta campaña del Reino Unido de Design is Great, están impulsando a su comunidad creativa de una manera muy contundente y clara, y de una manera que lo hacen con mucho orgullo. Entonces yo creo que esto es algo muy importante que debemos de impulsar. ¿Y de qué sirve esta designación? Bueno, pues sirve para que nuestra comunidad creativa pueda poner en la mesa la conversación de la importancia del diseño en la toma de decisiones. Otro de los temas que debemos de abordar como diseñadores es el tema del medio ambiente, ¿no? México como país y la ciudad está agredida a todas las cosas del C40 y del cambio climático, y que es algo que se tiene que enfrentar de una manera muy contundente, porque otra vez, como les decía, la problemática y las soluciones están en las ciudades. Y hablar también del espacio público. El espacio público es algo que merece estar bien diseñado, merece estar bien pensado, merece que sea incluyente, merece que tenga identidad para diferentes públicos y que sepa reconocer las necesidades locales de los espacios públicos. Y finalmente hablar también de la economía creativa. Todas las personas que estamos aquí generamos empleos creativos, y los empleos creativos están documentados de manera muy clara en otras ciudades, en otros países, y generan un ingreso muy importante para las ciudades, y generalmente es un ingreso que tiene poca huella de carbón, que se va directamente a la comunidad y que impulsa a las ciudades a tener un crecimiento sostenible. Dentro de la plataforma y con la primera actividad con la que empezamos fue este Foro Internacional de Diseño que llevamos a cabo en el Palacio de Bellas Artes, y donde invitamos a diferentes especialistas, arquitectos y escritores y artistas a hablar de las ciudades. En general tuvimos 1.147 asistentes, pero 41,000 personas se conectaron a la transmisión live stream. Entonces esto lo hace un número muy importante, porque despertó mucho interés y se vio en muchas partes de la República. También aprovecho que estamos aquí para invitarlos a que vayan al Museo del Chopo, con el que hicimos una exposición de la colección de momentos de diseño de 1999 al 2015, que está hecho precisamente por una exalumna de aquí de la Ibero, y que es una exposición que comparte diferentes momentos, y en estos hay muchos egresados de esta universidad, y que es una vez más el ámbito de Design Week México, de generar estas plataformas, de abrir las casas de cultura a los estudiantes, a los profesionales, a la comunidad creativa, y crear espacios dignos para que se reconozcan que las piezas de diseño son piezas dignas de estar en los museos, como son las piezas de cualquier artista. Es una exposición de verdad muy bien montada. También en el MUCA Campus de Ciudad Universitaria hay una exposición de diferentes piezas de diseño y para espacio público. Es una exposición que está súper interesante, que los invitamos también a que se den dentro del programa interuniversitario la oportunidad de ir a visitar, y que también nos llena de mucho orgullo por generar estos momentos de colaboración
y de interacción entre las diferentes casas educativas de la ciudad. No, esto es otro proyecto que precisamente fue acá y que también estuvo en Graciela involucrado, ¿no?, sobre las culturas urbanas en la Ciudad de México, y son parte de las cosas que estamos generando con este circuito interuniversitario, que es la primera vez que se genera a nivel nacional una iniciativa de esta índole. Y finalmente pues queremos despedirnos con esta imagen de México 68 con una caricatura de Abel Quesada, donde dice que triunfar es trabajo de todos, y yo creo que como mexicanos en este momento y como comunidad debemos mantenernos juntos, trabajar juntos e integrarnos, porque solo podremos lograr grandes cosas para nosotros si trabajamos todos de la mano. Muchas gracias.